Bienvenidos al día 5 de esta serie de videos en San Francisco, donde sorprendo a mi mamá con el viaje de su vida. Vamos a estar aquí en San Francisco durante 7 días haciendo el recorrido más completo que puede existir en habla hispana en YouTube en San Francisco. San Francisco es una ciudad que se ubica al oeste de los Estados Unidos, completamente al otro lado donde nosotros vivimos en la Florida. Así que si ustedes quieren ver todos los videos que hemos hecho, es decir, los 4 videos anteriores, pues pueden verlo en mi canal de YouTube. Ahí está todo, porque estoy publicando un video diario. Es decir, mañana ustedes podrán tener el día 6 de esta aventura. Así que suscríbete para que no te pierdas los videos, y también están todos los videos en una lista de reproducción aquí en mi canal de YouTube. El objetivo del día de hoy, mami, es conocer el puente. Sí, el puente Golden Gate, que se nos ha hecho rogar porque no hemos tenido el momento, el tiempo, la oportunidad de poder conocerlo. Así que el día de hoy lo vamos a conocer. Pero además de eso, vamos a conocer las tecnológicas de San Francisco. YouTube. Y justamente ahora nos vamos a ir de este hotel. Hemos estado ya en 2 hoteles y nos vamos para otro ahora. Le decimos adiós al Grand Bay ahora, mamá. Y vean todas nuestras cosas. Acá tenemos a Carlos también con nuestra maleta. Vamos a desayunar al frente del agua, que está espectacular. Adiosito, que nos vamos. Vamos a apagar las luces aquí. Y listo. Realmente en los hoteles hemos estado muy poco tiempo, solamente 2 días. ¿Y por qué escogimos 3 hoteles? Bueno, yo se los expliqué en los videos anteriores, pero por si tú estás viendo este video, a mi mamá le hacía muchísima ilusión visitar o estar o quedarse en un hotel, así que por eso decidimos buscar 3, además de que nos salía económico también, y además de que estaban en diferentes lugares de la ciudad, porque recuerden, esta es la parte como tal de la bahía, estamos en Silicon Valley y el otro fue en Chinatown. Vale, ¿Listo? es mucho complique, sí, sigue por eso. Ok, vamos a tratar de desayunar aquí. Yes. Una fotico. Ay, qué lindo. Sí. Jolly, como Ay, gracias, qué linda. Me alegra verte. Jolly está Estamos siguiendo por todo. Qué bien, me alegra, hermanazo. Un saludo para Henry en el video, por si lo ve, el muchacho que estaba aquí en el checkout. Nos estaban atendiendo normal y de repente hace: ay, pero yo te conozco de las redes. Y es seguidor mío, dice que me ve. Es colombiano, por cierto, igual que Carlos. Y bueno, vamos a desayunar aquí rapidito para partir ya con la aventura del día de hoy. He pedido una French toast para mí y para mami. Uy, ahí se me cae. Ay, sí, que es French toast, avocado toast, ¿cierto? Es esta. ¿Por qué, mamá? Viene con huevos benedictinos. Ah, está. Ah, sí, es que está desbaratado. Que tiene huevos benedictinos. Mami, ¿te gusta así blandito? Mami se lo está comiendo. ¿Te gusta? Habíamos pedido estos 2 huevos duros porque no sabíamos que traía huevo. Está muy rico. Mi gente, ya estamos en camino, pero tengo una cosa, una sorpresa de contarles. Y es que ahora vamos rumbo al Golden Gate, pero antes vamos a hacer una parada importante, porque no podemos dejar pasar la oportunidad de hacerle honor al movimiento de contracultura, al movimiento hippie que nació aquí en San Francisco. El día 3 fuimos allí, al barrio hippie. Nació el movimiento de la contracultura, que lo conocemos también como hippismo, pero realmente tiene que ver con un cambio de mentalidad, de ideas. Recuerden que a finales de los 60 estaba la guerra de Vietnam. La gente quería, los jóvenes querían cambiar el mundo, parar las guerras, cambiar las leyes de lo establecido, proteger a las minorías. ¿No les suena caso familiar? Ese día no pudimos disfrazarnos y tal porque era bastante tarde, pero al día de hoy no es un disfraz, realmente es vestirnos acorde a la época que fue en la que mi mamá también vivió, ¿no es verdad, mami? La época de los Beatles, de la libertad, del no a la guerra, del movimiento hippie, de la contracultura, La liberación sexual. también. Entonces, pues nosotros queremos marcar eso que es tan importante aquí en San Francisco y queremos vestirnos de hippies. Vamos a cerrar el Golden Gate vestidos de verdad. Las flores en el pelo, Jolly, había una libertad. Esos pantalones con pelucas, anchos. sí. Sí, esos pantalones anchos. Con mucho color, con mucha diversidad, caballero. Entonces vamos a la tienda ahora porque hemos visto varias cosas en la tienda en ese video del día 3. Ver qué nos encontramos y cómo podemos nosotros vestirnos para ir a conocer el Golden Gate por todo lo alto. Y por eso te digo que no te quites el color ese que me gusta.
Escúchala. Dice que mi mamá coge una peluca roja. Yo, mami, ¿cómo que roja? ¿Te gusta, mami? Sí. Dice que le gusta el rojo, que por eso me dice que no me quite el color este. Aquí tenemos el Océano Pacífico justamente acá y allá a lo lejos se ven unos cargueros que son como unos barcos de carga que vienen desde China o desde Asia en general, y ese es uno de los motivos por los cuales vemos a más personas de Asia acá en esta costa oeste. Para allá, para la Florida o la costa este, no es tan común ver a tantas personas asiáticas como lo que podemos ver aquí, caballero. Caballeros, ya llegamos a la tienda y quiero que ustedes vean más o menos las cosas que hay. Este corset, por ejemplo, cuesta $45. Este vestido, $75. Pero imagínense que hay sayas de estas que cuestan hasta, fíjense en el precio, miren, $200 esta saya. Mira, mami. Mami, pero tú estás de luto, mija, porque está cogiendo todos los vestidos negros. El hipismo es colorido, no negro. Vamos en busca de la peluca ahora y vamos a ir a esta tienda que es muy típica por las piernas de la mujer estas salidas así para afuera. Nos está diciendo que pasemos. Ay, sí. Bueno, mami, no es como roja, es como un naranja. ¿Aquella, mami, te gusta? Eso está horrible. Esta es la que le gusta a mami. Y a mí la que me gusta es esta, que es muy larga. Wow, no preguntar, a ver. Porque si va a ser otra Gladys. Vean la mía. You know what? Actually, we're gonna take some time because we're gonna... Mami y Carlos fueron aquí al lado a un baño. Las pelucas están ahí esperando, no las hemos probado, pero quiero ver más o menos de los looks que podemos ir buscando, que vemos. Mira, este vestido está lindísimo. Vamos a ver qué encontramos porque hace frío realmente. Esto es súper lindo. Con la espalda afuera. $120. Caballero, miren, ya encontré un look que sería este pantalón. ¡Ay! Se me cayó la peluca. Es campana aquí. Y esta blusita que también es campana aquí. Y además es amarillo. A mí también me gusta el amarillo. Y como el pelo va a estar amarillo, todo es como que amarillo. Y ya sabe que te bien dorado. por una película, la peluca. ¿La película? Más o menos ahí inventamos. Caballero, vamos para el probador y quiero mostrarles esto aquí. Esto está, mamá, miren esto, es un espectáculo. ¡Wow! Vean, aquí es donde uno se prueba las cosas. Voy a ponerlos a ustedes acá y vean esto es un espectáculo. Esto aquí, vean cómo hay fotos. Vean esto, entra, mamá, ven. ¿Qué ustedes creen? Caballero, miren, esta es otra. Sí, esta es como cerradito aquí. Igual tiene esto como que más campana, tiene que me gusta más. Estamos buscándole ahora algo a mami. Estamos viendo este en rojo. ¿Te gusta? Es como para un día. Sí, claro. Es como para un momento. Claro, ¿así o brillantoso? Pero que sí, para que llame más escándalo. Aquí estamos viendo más o menos como que mi mamá se quiere vestir de roja con la peluca en roja y yo como que de amarillo con la peluca en amarillo. Pero vamos a ver. Ay, Dios mío. Ah, mira este. Sí, eso sí. Y con la peluca. Oh, wow. I think your mom is gonna look better than you. I'm sorry. Vamos a ver a mami. ¡Ay, miren! Espérate. Mami, qué linda. Sí, muchacha, bella. Mami, sí estás linda, mami, mira eso. Sí, con la plataforma. Wow. Mira qué chula le queda abajo. Ay, mi madre. Eso ni lo pensaba. Mira qué linda te queda en la parte de los pies. Caballero, ya tenemos este. Mi mamá ya también está vestida. Así. Ahora vamos para las pelucas. We love it. Va a ser mi primera vez poniendo una peluca, ¿ok? Ni la he puesto ni me he puesto. Esto es aquí aprendiendo entre las dos y no tenemos ni peine ni nada. Dale ahí, mételo ahí. Yo lo estoy aguantando aquí. Hálalo para adelante. Perfecto. Las orejitas, bueno, las orejitas no. ¿Y cómo se le coge el precio ahora? Eso va a pagar. Ya ella lo sabe ella. Vamos a ver. Wow. Madre mía, yo creo que no le sirve. Ay, mami, mija, se parece a Chucky. Ay, Dios mío. Por Dios. Pero te vamos a echar un poco esto para atrás todavía. El cabello para un lado, así nomás se la hace, mire. Y ahora tiene un little bit of a bang soup on that side. Wow, ¿qué ustedes creen? Ay, mami, mija. Deja mirarme. Ay, por tu vida. Wow.
Vamos a intentar ponerme la mía. Wow, aquí tienes que ayudarme a mí, pues tengo mucho pelo. Y vamos a hacer como tipo algo así arriba porque no tenemos redecilla, no tenemos absolutamente nada. Y con esta mano agarré el cabello. Oh, Y luego con la wow. otra. Deja ponerlo adelante, acá. Wow, wow. Ahora echar para atrás. And then, let me see. Un poco para atrás. Ok. Ahí, para adelante. Sí, claro que sí. Hay que acomodarla, tiene mucho pelo adelante. Oh, bello. Quiero ver la reacción de Carlos. ¿Te gustó? Love it. ¿Viste? Aquí me parezco. Me encanta. Wow. Blonde. Los hombres las prefieren rubias. Pero miren, esta es la primera tienda donde vamos a quitarle el sensor con la ropa puesta y todo, ¿ok? Y el pantalón también. ¿El tiquete? ¿El tiquete dónde está? Mira aquí, mira aquí. Listísimo. Caballero, Carlos va a buscar una peluca al par también para que él también sea parte del espectáculo, ¿ok? Y nosotros solas no estar pasando pena, ¿ok? Y esta es una de las cosas que más me gusta de San Francisco, la diversidad y el respeto que hay por la manera de ser como uno quiera. Aquí nosotros estamos ya disfrazadas y la gente prácticamente no nos mira, ¿sabes? Porque es como algo normal en San Francisco. Y eso es lo que me encanta de esta ciudad. Ok, ahora vamos a salir a la calle. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? Ay, por tu vida. Ahora a que las miradas nos ataquen. Guay, está cenando aquí. ¿Y qué frío hace? Dice mami que todo el mundo nos está mirando, sí, realmente. Todo el mundo que pasa por el lado de nosotros nos mira. Y mami, wow. Mira, el señor nos quiere tirar fotos. Vamos a tirar una foto que el señor nos quiere tirar fotos. Pero qué cosa linda. Gracias. Visión. Mira. Sure. Gracias. Dice mi mamá que ella es famosa. Lo más lindo es que tu Y mamá Carlos, está sonriendo y con eso se paga todo. Sí. Qué cosa más bella. wow, caballero, vean qué lindo, qué lindo. Hay niebla, pero vean qué lindo está. Wow. Vamos a pasarlo ahora mismo. Miren la bahía, qué lindo. Es que con la cámara no se ve. ¡Ay, qué lindo, mira! Wow, mira cómo la gente va caminando ahí. Qué hermoso, me encanta. Wow, caballero, esto está hermoso, hermoso. Estamos pasando ahora mismo, vemos Alcatraz por allá y aquí el puente, aquí justamente adelante. Wow, qué lindo, nuestra primera vez pasando el puente Golden Gate. Mami, ¿qué te parece? Es un puente colgante, ¿no? Sí. Es demasiado grande. Todo el borde de arriba está cubierto de niebla y tiene una pista así. Dios mío, muy, pero muy impresionante, qué emocionante. Ahora estamos rodeados completamente de montañas, vean eso. Pero estamos yendo a un punto que Carlos nos está llevando porque es un mirador que aquí no viene el bus público. Hay que pasar por un túnel que es de una sola vía, es muy pequeñito y todo es entre montañas. Si ustedes se fijan, miren, lo que tenemos delante, todo es entre montañas. Ahora mismo estamos dentro de la niebla. Entre montañas, vean aquí abajo, wow, hay mucha neblina. Llegamos, hemos encontrado, gracias a Dios, un parqueo. Acá tenemos las vistas, pero tenemos que caminar un poco hasta allá, que es donde está el mirador. Según me dice Carlos, aquí hace frío, así que tenemos que ponernos algo encima porque hace mucho aire y frío. Hay bastante neblina, pero bueno, ya hemos visto bastante, así que estar aquí realmente es lo importante. Nosotros en Barrio Hippie, ok, está bien con estas pintas, pero aquí misma, miren a mi mamá, miren a mi mamá nada más. ¿Cómo tengo el pelo atrás? Ay, mírate, lo tienes bien. Ay, Dios mío, tú sabes, aquí la gente nos va a mirar más extraño todavía. No, imagínate tú, yo soy un foco aquí. Ay, mami, con el pelo rojo.
Somos un show. Carlos quería que nos bajáramos en el otro mirador y le dije, no, Carlos, usted se baja con nosotros. Carlos, ¿tú crees? Hay que reír para no llorar. Unos muchachos pasando por ahí. Y nosotros decidimos vestirnos así, ¿ok? Así que, ¿para qué tú te pones gafas? ¿Para que no te conozcan? ¿Quién me va a conocer aquí? Para el aire, Yoliska, para poder verte. Bueno, vamos. A esta parte que nosotros estábamos viniendo, solamente se puede venir en carro privado. Y vean estas vistas. Madre mía, miren esto. Y no hay nada aquí. Mira, esto parece como si nosotros estuviéramos haciendo una promesa que tenemos que cumplir. Como cuando tú haces una promesa y tú estás dentro de la gente, tú disfrazado. Así parecemos nosotros, en medio de toda esta gente. Pero qué vistas más hermosas desde aquí, de toda la bahía de San Francisco. Vean allá Alcatraz. Ay, yo amo como me queda este pelo rubio. Uy, me encanta. A mí que me encanta el pelo crespo. No sé si algún día pueda tenerlo así. ¿Qué ustedes creen? Yo lo tenía rubio antes en Cuba hace muchos años. Bueno, cuando yo empecé en YouTube, mi primer video es así con el pelo blanco. Y largo, lo tenía largo también. Bueno, no tan blanco. Nunca lo pude tener tan blanco. Si me sientes, estoy un poquito ronca. Creo que es por todos estos días que he estado en este tiempo acá. Estoy emocionada porque me encanta cómo me veo. Tengo el pelo así con el mismo color de Daenerys Targaryen y me encanta. Y la vista que se ve aquí es amazing, caballero, es asombrosa, es hermosa. Y el puente por ahí con mucha neblina. Y aquí nosotros caminando hasta la cima, hasta la cúpula, para cumplir con nuestra promesa. Firmes. Vean el piso, es completamente de tierra. Hemos llegado a la cima, caballeros. Espero que me estén escuchando bien. Hace mucho viento por acá abajo. Tengo la bahía lindísima. Se ve súper lindo esto aquí. Mira, si te pones a bobear, el aire te lleva de lo fuerte que está. Ay, miren cómo hay candados en toda esta cerca aquí. Está lleno de candados. ¡Wow, mami! ¡Qué aire más fuerte! Me cae una piedra en el ojo. Ay. Vean, miren cómo hay muchísimos candados aquí. La gente no aguanta para demostrar su amor en todos los lugares donde pueden poner candados. Y al fin estamos aquí conmigo detrás el Golden Gate. Mami, dime, ¿qué tú sientes de estar aquí y de ver esto? Muchas cosas. Es algo imaginable. Nunca pensé estar en un lugar así. Mamá, es algo inimaginable. Es algo Ay, Dios mío, Lina, mija. Es algo inimaginable. Espérense, que es que mi mamá dice imaginable. Dale. ¿Es algo que, mamá? Ay, espérate. Dale. Dale. Aquí estamos viendo a ver qué es lo que siente mi mamá por estar aquí. Dale. Es algo inimaginable. Jamás imaginaste. Es muy emocionante. Jamás imaginaste estar aquí. Jamás imaginé estar aquí, en este lugar, en este puente tan grande, tan hermoso, con tantas vistas espectaculares, con la niebla en pleno verano, que es esto aquí. Y frío, porque frío. teníamos abrigo y todo. Y no, hay tanta gente que vienen a este lugar a ver todo esto aquí. Esto llama la atención, todos estos candados puestos. Es algo, mira, mami, es algo qué lindo. Qué que lindo se ve el puente detrás. Nunca visto. Sí, algo nunca visto. Ay, me encanta el puente aquí. A ver, vamos a hacer una foto para la historia. Decirles como dato curioso y a ti también, mamá, que este es uno de los puentes más emblemáticos e importantes del mundo y el puente más fotografiado del mundo. Es un puente colgante y que el color que yo lo veo como medio anaranjado, pero es como un rojo naranjoso. ¿Un rojo que, mami? Un ladrillo, con un color ladrillo. Este no era el color que tenían pensado para el puente, pero en su construcción dicen que le estaban poniendo como una pintura como de acero inoxidable así para que no se oxidara el hierro, y pues les gustó el contraste de cómo se veía. Uy, ay,
en la niebla que caracteriza mucho a la ciudad de San Francisco, y entonces por eso se quedó con este color que lo identifica tanto, que es como un rojo naranjoso así, que a mí la verdad me encanta. Y según me cuentan acá los lugareños de San Francisco, durante todos estos años que el puente ha estado vigente, más de 2000 personas han perdido la vida aquí porque se han decidido quitar la vida. Y pues si ustedes se fijan, cuando ustedes caminan por el puente se pueden encontrar muchas vallas que lo ponen para que las personas no se tiren, pero además de eso hay teléfonos de llamada de emergencia donde tú puedes llamar: estoy en crisis, necesito ayuda, por favor, ven a socorrerme. Y además el puente recientemente terminó una malla igual por debajo del puente para los lugares que no tienen malla, las personas cuando se tiren caigan en la malla. Espero que eso ayude a disminuir esta cifra, la verdad que es bien lamentable. Y yo en lo personal me siento demasiado emocionada, estoy feliz de estar aquí con este disfraz de hippie que estamos las dos, que por cierto, y ustedes lo ven, lo deben haber visto en el video porque es que hay tanto frío aquí arriba que uno se tiene que tapar. Este era uno de los lugares que a mí desde Cuba me hacía muchísima ilusión conocer, el puente de Golden Gate, la ciudad de San Francisco que yo tanto veía en películas desde Cuba y que estaba loca por conocer, y esto es como un sueño hecho realidad, ¿no es verdad? Así mismo, un sueño cumplido. Quiero que ustedes me tomen como ejemplo a mí en este video para que ustedes siempre tengan en cuenta de que todo sueño se puede hacer realidad, caballero. Yo jamás en mi casita, en mi campito, en mi cuartico tan pobrecito con mi cama que hacía tanto ruido, mi cama herencia familiar que había sido antes de mi mamá y de mi papá, jamás me imaginé poder estar aquí al día de hoy con el Golden Gate detrás, estar en la ciudad que yo tanto deseaba conocer desde que yo estaba en Cuba. Jamás me imaginé esto posible hace un año atrás, y que todos los sueños se cumplen, caballeros. Simplemente hay que desearlos tanto, pero tanto con el corazón, y visualizarse que toda su mente va a trabajar en función de lo que uno quiera lograr. Esto no soy yo, esto no es nadie que haya logrado cualquier cosa, no, esto lo puede lograr cualquier persona, solamente lo tienes que desear. Cuando tú deseas una cosa, sea cual fuere, aunque fuera una cosa que todavía no está inventada, lo puedes lograr, porque las cosas alguna vez en la vida también se inventaron, y esas personas que lo inventaron también fueron locos. Simplemente sigue tus sueños, así como yo también lo he hecho y lo sigo siendo aún, y aún me faltan muchísimas cosas por cumplir. No me importa que me hagan hate, no me importa que me hagan lo que me hagan, yo estoy concentrada en lo que tengo que estar. Es así para tú poder lograr todo, y estoy feliz, me siento realizada. Es una palomita más para mi lista de cosas que quería hacer, y estoy feliz también de haber podido venir con mami, de que Carlos y Mario sean parte de esta aventura y sean unos personajes más de esta novela, de este cuento tan maravilloso que he podido vivir junto con mi mamá aquí en San Francisco. Y también agradezco la oportunidad de haber podido compartirlo con ustedes, y que ustedes al día de hoy lo puedan estar mirando, lo puedan estar viendo aquí junto conmigo. En esta mi visita a San Francisco no podía dejar pasar la oportunidad de venir al lugar que me ha cambiado tanto la vida, un lugar que es demasiado importante para mí, no el lugar, sino la plataforma, lo que significa este edificio que está justamente detrás de mí, y es YouTube. Estoy segura que esos tres muchachos que inventaron YouTube, que les surgió así de la nada simplemente porque estaban buscando alguna vía para poder publicar esos videos que hicieron en San Francisco, no imaginaban en aquel entonces la inmensidad de cambios que iban a hacer, no solo en una persona, sino en millones de personas, y que al día de hoy YouTube se convirtiera en la red social o la plataforma en la que la gente ve más videos de YouTube, y que prácticamente se ha convertido en la televisión del siglo XXI. Y en sus inicios YouTube era una empresa financiada por inversores privados, pero que estaba operada por una oficina dentro de un garaje. El primer video subido a la plataforma lo subió uno de estos creadores y se llama Me at the Zoo, donde muestra los zoológicos de San Diego. Y en octubre de 2006 YouTube fue adquirido por Google por $1.650 millones. Vean acá arriba una chapa de YouTube como la mía, parecida a la que recibí en los 100,000 suscriptores. Al día de hoy, YouTube está evaluado alrededor de unos $31.7 billones. Vean ustedes la gran diferencia. No hay un sentimiento más bonito que el que yo siento precisamente en este lugar, y es sentimiento de agradecimiento, y más porque tengo a mi mamá al lado. Ustedes saben por qué. Muchos de ustedes me hicieron hate a mí y a mi mamá, principalmente en Cuba, porque mi mamá parecía prácticamente seria en todos los videos en Cuba, y ustedes no sabían cuánto miedo mi mamá tenía por yo hacer videos en Cuba hablando cosas con las que yo podía buscar
buscarme problemas. Al día de hoy, YouTube me ha dado la oportunidad de venir con mi mamá a los Estados Unidos y tener una vida en libertad. No solo eso, sino que me ha cambiado la vida para siempre, con tantas cosas que ustedes han sido testigos a lo largo de todos estos videos que he logrado publicar en mi plataforma. Ok, mi gente, los he traído justamente ahora a la Universidad de Stanford, que la tengo justamente aquí detrás de mí. Me encuentro precisamente en Palo Alto, California. Esta es una de las universidades que forman parte del top 5 de las universidades más importantes del mundo. Es una universidad privada, no es pública como la UCLA que yo tuve la posibilidad de visitar en Los Ángeles. El día de hoy quería contarles la historia de cómo fue que surgió esta universidad, que al día de hoy es una de las universidades más importantes del mundo, con mucho reconocimiento, y ahora les voy a contar un poco también por qué. Porque es que también estamos precisamente en Silicon Valley, el lugar de las tecnologías, de las innovaciones, de las ideas revolucionarias del siglo XXI. Quiero contarles realmente cómo fue que surgió esta universidad, y es que esta universidad surgió por el amor a un hijo. Leland Stanford era senador de aquí de California, y pues él con su esposa tenía un hijo que tenía igual nombre, Leland Stanford, y ese muchachito pues con apenas 15 años falleció de fiebre tifoidea en un viaje que ellos quisieron hacer a Europa. Ese niño tenía muchos deseos de ir a una universidad, entonces no había tenido la posibilidad de ir a una universidad, aunque todavía no tenía la edad, pero ellos estaban viendo a qué universidad podían ir. Pero en aquel entonces todas las universidades, como ustedes saben, estaban más bien para la costa este, como Harvard. La costa oeste estaba por aquella época libre más bien de universidades. Su padre, en homenaje al hijo que nunca pudo cumplir su sueño de estudiar en una universidad, pues él crea esta universidad privada, financiada por fondos privados, personas que donan para que otros jóvenes puedan estudiar carreras al día de hoy. Yo recién que llegué aquí, y nada más caminar por aquí, por este campus, te da como un deseo de estudiar. Es increíble, uno se inspira, uno llega aquí, se inspira y dice, ay, yo quisiera estudiar nuevamente, qué lindo, qué lindo. Parece que la universidad está abierta para que las personas entren, caminen y tal. Y otra cosa que les voy a decir que es muy curioso, y es con los asiáticos, que los asiáticos suelen venir acá a visitar las universidades y traen los niños desde muy pequeñitos. De hecho, acabo de ver niñas como tipo 7, de 10 añitos, porque desde pequeños las familias le están inculcando en la mente a los niños de que esta será tu futura universidad, para que los niños desde chiquitico estén visualizándose que van a venir aquí a estudiar a la universidad aquí en Estados Unidos, y es muy curioso. La Universidad de Stanford es un lugar de inspiración. Muchas de las personas que han creado las compañías más importantes del siglo XXI, estamos hablando de Facebook, hoy Meta, de Apple, Microsoft, han pasado por el recinto de estas universidades y han motivado, han surgido con sus ideas disruptivas y han cambiado el mundo. Esta universidad se conoce como un nido de nuevas ideas que cambian el mundo. Con esta intención es que todos los años vienen estudiantes de todas partes del mundo esperando estudiar acá y tener la próxima idea que cambia el mundo. Caballero, ya vamos a hacer el check-in en el tercer hotel de esta experiencia. Ya tú sabes, aquí está mami que se va a bajar. Dale, vieja. Vamos a bajar. Y es este hotelito, como yo les dije, este es un hotel que está más económico, ¿ok? Porque el segundo era un poco carito, entonces este está un poco más económico para compensar el gasto anterior. Entonces, bueno, sí, cierra la puerta y vámonos. Son como las 7 de la noche ya, ¿verdad? Se llama 6, algo así. Dice Carlos que la gente conoce el Motel 6 como un hotel económico, que es bien tradicional. Pero bueno, sí, sería nuestra primera vez aquí, así que vamos a ver qué nos encontramos. Ya hicimos check-in, caballeros, y andamos caminando por acá porque esto realmente es un motel en todas reglas. Y nos tocó el tercer piso. Lo andamos completo por afuera, tú sabes. Uy, estos elevadores no me gustan, tienen mala pinta. El tercer piso. Por lo menos esto tiene claridad. En los motelitos 6 siempre, hasta en Orlando, uno sabe que son los sencillos de pasar la noche. Esto parece ser como un motel de carretera, a lo que le Sí, llaman aquí también motel de hay muchos, carretera. sí. Son los más económicos. ¿Qué número es? 363. Ok, llegamos. ¿Tu tarjeta? Dale, intenta, mamá, a ver si puedes abrirlo. Aquí, con esto para abajo, así. Creo que no. Por aquí. Dio negativo. Ya, ahora sí. Prende la luz. Ya. ¿Te tengo? Ok.
Uy, bueno, por lo menos tiene más espacio que el primero. En la ciudad dos habitaciones. Tiene más espacio que el primero. Okay. Es que, ¿me entiendes? Este es fuera de la ciudad. Ah, mira, es verdad. Sí, no teniendo el sol y mucho más grande. Sí, este no tiene televisor. Bueno, la cama se ve buena. Dice ella que el tercer piso, nos recomendó el tercer piso porque este está recién pintado y por tanto iba a tener sábanas y fundas más nuevas. No entendí nada. A ver el baño, vamos a ver el baño. Wow, el baño es chiquitico, pero está bueno. Es esto aquí. Básicamente, mira, tiene una ducha y bañera con papel sanitario. No hay... Hay un jaboncito ahí. Un jaboncito, mamá, pero no hay de baño ni nada. Ay, pues está bueno, a mí me gustó, la verdad. Yo prefiero bajar de los estándares y de la expectativa. Sí. No, yo realmente prefiero el Grand Bay, pero este está más económico, así que se acepta. Y la cama está grande, no está mal la cama. Y bueno, mi gente, ya sí vamos a terminar el videito de hoy porque nos tenemos que acostar temprano hoy porque mañana la experiencia va a ser desde temprano, a las 6:30 de la mañana salimos. Déjenme decirles que lo de mañana va a ser una locura, una auténtica locura. Vamos a ir para un lugar que tuvimos que hacer reserva y todo y no se lo pueden perder, la verdad. Yo esto no me lo puedo poner más. Sí, mira, nos pusimos unos zapatos, los zapatos negros de Churre en el mirador del puente Golden Gate. Está negro. Chaito, caballero. Gracias por ver.